Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a ciencias sociales, esta vez de forma sincrónica, por diferentes situaciones ajenas a mi voluntad. No se ha podido desarrollar esta actividad de forma síncrona con cada uno de ustedes. Y obviamente vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Iniciamos presentando el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 5, con el tema América Latina en los años 60. Vamos a ver el tema número 4, el último, correspondientes a la unidad número 5, correspondientes a los subtemas de economías latinoamericanas, clima insurgente y la contrainsurgencia desarrollados en América Latina. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. La primera dice, menciona cómo se desarrolló la economía en Latinoamérica durante los años 60. La siguiente dice, determine el concepto de deuda externa. La siguiente, ¿qué significa la sigla CEPAL? La siguiente menciona 4 objetivos de la CEPAL en Latinoamérica. Eso nosotros vamos a ver en el desarrollo de las actividades correspondientes de la presente clase. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, de ser necesario. La rotulación de la hoja es determinante. Para ello ustedes tienen aquí el esquema en el cual tienen que cumplir, obviamente, con todos los esquemas, con todos los requerimientos que se les solicita. Recuerden que para el desarrollo de su tarea deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea se ajuste a lo que solicita la institución en función del desarrollo de las tareas. Y en la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema economías latinoamericanas, clima insurgente y la contrainsurgencia correspondientes a la semana 4 de fecha 15 de julio del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 15 de julio, la fecha límite de entrega es el 31 de julio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de agosto del 2024. Entonces tienen un tiempo bastante cómodo todavía para entregar esta actividad, recordando que es una tarea bastante sencilla, no es muy extensa y obviamente ustedes lo pueden desarrollar en un corto tiempo. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función de tiempos, de recursos, de actividades que ustedes tienen que desarrollar dentro de su actividad, dentro de su tarea, vamos inmediatamente a iniciar con la explicación del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Para ello vamos a iniciar directamente con el tema que tenemos para la presente semana, que es América Latina en los años 60. Vamos a ver qué sucedió durante los años 60, una época de conflictos también, puesto que las diferentes sociedades obviamente estaban conformándose, estaban estructurándose. Y obviamente, para que se den todos estos cambios, para que se den todas estas transformaciones, tuvieron que existir una serie de conflictos, una serie de contratiempos, obviamente, que conllevaron a la formación de la sociedad tal como la conocemos en la actualidad, una serie de cambios en cuanto a la administración pública, en cuanto a la aplicación de derechos y una serie de actividades que han permitido que en la actualidad gocemos de determinadas libertades y, por qué no decirlo, también de derechos. En cuanto a las economías latinoamericanas, desde mediados del siglo, las economías latinoamericanas experimentaron grandes transformaciones. Las estructuras agrarias sufrieron fuertes presiones de modernización y cambio. Las reformas agrarias modificaron las estructuras de tenencias de las tierras, pero aunque a veces las tierras fue a manos de los campesinos y eso se planteó como revolución, el capitalismo avanzó en el sector agrario. Las haciendas se transformaron en modernas empresas agrícolas y muchos campesinos migraron a las ciudades. Entre los años 50 y años 80 se intensificó la industrialización en América Latina. Su objetivo fundamental fue la sustitución de importaciones. Eso fue el objetivo fundamental dentro de la economía latinoamericana. Crecieron las plantas de ensamblaje de automotores y las de elaboración de productos químicos, entre otras actividades empresariales que obviamente preponderaron dentro de esta época. Con el crecimiento de la industria y de la migración del campo, crecieron también las ciudades, hasta convertirse algunas en enormes complejos urbanos con escasos servicios y grandes masas de gente sin ocupación
fija o ocupación determinada, pues las personas del campo obviamente llegaron a la ciudad pensando que cambiarían su situación económica y obviamente se transformaron en el nuevo proletariado que se estableció en las grandes urbes que estaban construyendo obviamente las nuevas ciudades. Creció así la deuda externa y la crisis petrolera en los 70 tuvo su impacto bastante preponderante. Desde los años 50, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, tuvo gran influencia en las políticas de los gobiernos y la opinión pública. Su propuesta de centrarse en el desarrollo económico a base de la modernización agraria y la industrialización, obviamente tuvo determinadas aceptaciones, lo que obviamente impulsó determinados países a un proceso de modernización en cuanto a la producción agraria que obviamente le permitiera competir en el mercado, tanto interno como externo, en función del nivel de consumo. En cuanto al clima insurgente, porque no todo fue bueno, porque dentro del proceso de evolución industrial aquí en América Latina también se dieron grandes procesos de violación de derechos, especialmente a los grupos de trabajadores. Recordemos como en aquel entonces no había una legislación laboral bastante estructural que protegiera a los trabajadores. Obviamente les hacían trabajar horas hasta 16 y hasta 18 horas diarias. Trabajaban hombres, trabajaban niños, trabajaban mujeres. Y en este caso, las mujeres y los niños recibían un salario inferior a los hombres. Había un proceso de discriminación y obviamente también un proceso de violación. Recordemos que en la actualidad los niños, los adolescentes, los que están comprendidos y establecidos por la ley, no pueden estar inmersos en actividades laborales. Por ende, dentro de estas estructuras, dentro de esta temporada, de esta década, obviamente todas estas actividades fueron bastante controversiales, por los cuales se desataron una serie de revueltas, obviamente a manos de grupos insurgentes, por lo general del pueblo, que veían cómo obviamente al campesino, al trabajador, obviamente era vulnerado en sus derechos, no se les pagaba un sueldo básico, no tenían una seguridad social y obviamente todo lo que desarrollaban estaba en contra de los principios, especialmente de los derechos humanos, que hasta ese entonces ya estaban establecidos en la mayoría de los países a nivel global. En cuanto al clima insurgente, desde los años 50 en América Latina se agudizaron los conflictos sociales. Las organizaciones de trabajadores, especialmente industriales, de campesinos y pobladores de las ciudades en crecimiento, aliados a los partidos de izquierda, crecieron en número e influencia. Se desarrolló un clima de movilización social y surgieron las guerrillas, conforme se agudizaron la Guerra Fría y escaló obviamente a escala internacional. Dentro de nuestro país se realizaron marchas, movilizaciones, huelgas y protestas que en algunos casos crearon gran agitación. Desde mediados de los 40, Colombia fue sacudida por la violencia. Surgieron movimientos armados. En medio del conflicto conservador liberal, el general Rojas Pinilla se proclamó dictador cuando fue derrocado. Los dos partidos rivales acordaron alternarse, obviamente, en el poder. En Venezuela, por ejemplo, un golpe militar llevó al gobierno a Marcos Pérez Jiménez. Cuando este fue depuesto, se inició una etapa en la que gobernaron los partidos Acción Democrática y Democracia Cristiana, cuyas dos máximas figuras fueron Rómulo Gallegos y también Rafael Caldera dentro de esta etapa histórica. En Paraguay empezó la larga dictadura de Stroessner. En Ecuador, en medio de una crisis económica, los militares tomaron el poder y realizaron varias reformas para poder estabilizarse ellos por más de una década dentro del poder en el país. En varios países las fuerzas progresistas llegaron al poder por elecciones. Por ejemplo, en Bolivia, en el año de 1952, el movimiento nacionalista revolucionario inició un importante cambio político. En Brasil fue elegido presidente Getúlio Vargas, pero al no poder cumplir con las expectativas de las grandes masas, que decir del pueblo, se suicidó. En Guatemala fue elegido Jacobo Albenz.
No obstante, su gobierno fue interrumpido por un golpe de Estado organizado por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, que siempre ha estado pendiente, siempre ha estado desarrollando actividades en nuestro país, obviamente en función de intereses personales de ellos, intereses personales del capitalismo. Esto obligó obviamente al empobrecimiento, a la aplicación de determinados aranceles, de determinados impuestos que paulatinamente empobrecieron a la población en general. Entonces, siempre la CIA siempre estuvo presente en todos los gobiernos, especialmente los gobiernos de derecha, los cuales obviamente tenían un compromiso, generaban un pacto con el capitalismo para ellos mantenerse en el poder y obviamente que las grandes masas no tengan ese poder, esa convicción para poder generar algún tipo de cambio en función de gobiernos que estén atentando contra los derechos de la mayoría de los ciudadanos. En cuanto a una de estas grandes etapas y uno de los grandes ejemplos de oposición duro y extremo que tuvo el imperialismo, el capitalismo, fue la Revolución Cubana. Durante los años 50 en Cuba surgió el movimiento revolucionario 26 de julio contra la dictadura de Batista. Batista era el líder de Fidel, perdón, estas revoluciones, estas revueltas, estaba liderado por, obviamente, Fidel Castro y el médico argentino Ernesto Guevara, más conocido como el Che, quienes organizaron una guerrilla desde la Sierra Maestra y logró derrocar a la dictadura obviamente, de Batista en el año de 1959. Los revolucionarios triunfantes procesaron a los torturadores y a los responsables de violaciones de los derechos humanos. Iniciaron cambios, entre ellos una reforma agraria y estatización algunas propiedades del extranjero. Eso quiere decir que nacionalizaron algunas empresas que eran de capital extranjero, en especial de norteamericanos vinculados con la mafia. En 2 años, el gobierno cubano estaba en conflicto con el de Estados Unidos, que apoyó una fallida invasión a la isla. Castro anunció que la revolución era de carácter comunista y consolidó una alianza con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta esa época que respaldó su proceso por décadas hasta la actualidad. Obviamente ustedes ya sabrán y hemos hablado de esto prácticamente, la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas se dio, pero obviamente quedó en su reemplazo, por así decirlo, quedó Rusia como uno de los representantes más destacados en cuanto al socialismo aplicado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En cuanto a la contrainsurgencia que se desarrolló especialmente dentro de nuestro país vecino, Colombia tuvo una marcada participación de todas estas fuerzas insurgentes. Vamos a ver cómo se dieron todos estos eventos. La Revolución Cubana tuvo inmenso impacto en América Latina, no solamente en la isla, y reforzó a los movimientos populares de izquierda. En varios países se reactivaron o comenzaron acciones guerrilleras. La Habana se convirtió en centro de reuniones de políticos, líderes sociales y jefes de grupos insurreccionales. Estados Unidos intensificó la presión sobre los gobiernos latinoamericanos para aislar a Cuba, que fue expulsada de la Organización de Estados Americanos OEA y para que rompieran relaciones con los países afines a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Se incrementó el adoctrinamiento anticomunista y el entrenamiento para la contrainsurgencia de los militares latinoamericanos. La Alianza para el Progreso donó equipos, repartió alimentos a los pobres y entregó a los ejércitos armas para el combate a las guerrillas. Se fomentó el anticomunismo en toda Latinoamérica. En la mayoría de los países se dieron dictaduras militares auspiciadas por Estados Unidos que reprimieron la agitación popular, persiguieron a los dirigentes de izquierda y llevaron adelante políticas que favorecían a los dueños del capital. Inicios de la integración durante los 60, con el ejemplo de la unidad de Europa y del Tratado de la CEPAL, se dio un gran impulso integracionista. Se fundó la ALAC, que fue la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, con ambiciosos objetivos, pero sus avances fueron totalmente escasos. Nunca se cumplió realmente los objetivos por los cuales se creó la ALAC.
El Pacto Andino fue fundado en el año de 1969. Luego surgió el Mercado Común Centroamericano, que tampoco ha dado pie con bola, lamentablemente, por divergencias entre países, por lo que obviamente tuvo o no ha cumplido y no se ha dado con bastante refuerzo este proceso de organización de estados dentro de nuestra región latinoamericana. Una etapa bastante conflictiva, bastante controversial, se dio justamente dentro de estas etapas, que fue los cristianos en el poder. Vamos a ver qué es lo que pasó o con esta etapa. En medio de la ebullición de la insurgencia de los años 60 y con el impulso de las reformas del Concilio Vaticano, surgió en América Latina un movimiento de cristianos por la liberación. Se organizaron comunidades de base, se asumían su compromiso religioso y su práctica con el compromiso político de luchar por la justicia social contra el capitalismo dominante. De esta manera se desarrolló la teología de la liberación. Su base es el mensaje cristiano de liberación personal y también colectiva. Cristo vino a liberar a la gente del pecado y según la Biblia, el principal pecado es la opresión de unas personas sobre otras, lo cual trae sufrimiento y pobreza. Por ello, los cristianos en América Latina deben comprometerse con la justicia y la lucha contra el pecado social, que es la explotación y la opresión. Deben, en suma, luchar por la liberación de todos los pueblos y sobre todo la igualdad que tienen que tener cada uno de ellos. Los cristianos comprometidos se enfrentaron a las dictaduras, lucharon contra la represión, defendieron los derechos humanos, aliados a la izquierda, fueron objetos de persecución de los gobiernos autoritarios. Los obispos de esa tendencia fueron Heder Cámara y Fragoso en Brasil, Méndez Arceo de México, Leonidas Proaño en Ecuador, entre otros. Especialmente Monseñor Leonidas Proaño dejó una larga, prácticamente una historia, construyó una historia dentro de nuestro Ecuador, dentro de nuestro territorio, especialmente dentro de los sectores campesinos rurales, pues ellos obviamente desarrollaron una serie o percibieron una serie de beneficios en función de este obispo que era conocido, no vulgarmente se le puso el obispo de los indios, obviamente porque él defendía todos los derechos del campesinado. Vamos a ver un poquito acerca de esta historia. Vamos a ver si nosotros tenemos. Vamos a ver justamente, vamos a ver un poquito. Vamos a ver un poquito, vamos a ver si encontramos un poquito de la historia. Vamos a ver un poquito de la historia, que es importante conocer porque obviamente él desde la perspectiva de la religión, de la perspectiva de la teología, obviamente buscó alcanzar justamente esa equidad, que hasta ese entonces prácticamente había sido objetos, los campesinos, especialmente los indígenas, de una serie de atropellos, una serie de abusos, no tenían un proceso de igualdad y sobre todo no tenían acceso a la educación. Entonces eso prácticamente fue totalmente una etapa segregatoria y de retraso para los pueblos, especialmente para los pueblos indígenas. Y vamos a ver un poquito aquí de la reseña histórica del Monseñor Leonidas Proaño, obispo de los indios y profeta de los pobres, se le considera a él. En este sentido, el 29 de enero de 1910 nace Monseñor Leonidas Eduardo Proaño Villalba, quien luego de toda una vida
entregada sin reserva a la liberación de los oprimidos, se convirtió en el profeta de Amerindia, como se lo conoce, en el profeta de los pobres y obispo de los indios. San Antonio de Ibarra, en la provincia de Imbabura, fue su lugar natal. Sus padres fueron Agustín y Zoila, campesinos pobres dedicados a tejer sombreros de paja. Fueron quienes lo educaron desde su más tierna edad en los más altos valores humanos en la fe cristiana. En su adolescencia soñaba con ser pintor o escultor, pero luego de dudas y reflexiones optó por el sacerdocio. A los 26 años de edad recibió la ordenación sacerdotal. Al ser ordenado su mayor sueño fue ser párroco de indios, pero esta gracia no le fue dada en esta etapa. El 26 de mayo de 1954 fue consagrado obispo en la ciudad de Riobamba, cargo en el que realizó su más larga e inédito peregrinaje y magisterio apostoral, en el cual pudo plasmar su sueño juvenil, pues trabajó incansablemente durante 30 años en la diócesis con mayor cantidad de indígenas del país. Ya en Chimborazo constata que la obra de redención del indigenado es enorme y a esa causa entrega toda su vida, sus energías, funda ERPE, que son las Escuelas Radiofónicas Populares, el Centro de Estudios y Acción Social, CEAS, la Pastoral de Conjuntos, desarrolla iniciativas como los equipos pastorales, el equipo misionero itinerante, todos ellos como medios para educar, formar, concientizar, evangelizar al campesinado. En Ecuador es pionero de la alfabetización de los indígenas en su lengua materna y quien por primera vez, aún antes de la promulgación de la primera ley de reforma agraria, entrega como acta de reparación histórica las tierras de la curia diocesana a los indígenas, a quienes reconoció como sus únicos y legítimos dueños. A nivel eclesiástico es uno de los más destacados representantes latinoamericanos de los países, de los pobres. Sentó las bases en una nueva concepción y acción por la Iglesia como pueblo de Dios, superando así la concepción tradicional de Iglesia piramidal constantina. Es el artífice de la oposición preferencial por los pobres como padre conciliar, participó en aportes fundamentales en el Concilio Vaticano y con 40 obispos más firmó el pacto de las catacumbas. Su participación en Medellín y Puebla preveyeron a estos documentos un sello regular, eso quiere decir un carácter más preponderante dentro de estos acuerdos que se llegaron en aquel tiempo. Sin embargo, debido a su firme y fiel entrega a la defensa de la justicia y a la construcción del reino de Dios, fue blanco de duras críticas, amenazas y persecuciones tanto dentro del Estado como desde las jerarquías eclesiásticas. En abril de 1974 llegó a Riobamba con resguardo policial. En este caso el Papa Jorge Casanova, el visitador apostólico, para fiscalizar la acción apostoral del obispo rojo, subversivo y comunista, como se lo había determinado hasta aquella época. Esta visita tuvo lugar por orden de la Santa Sede a petición de algunos obispos ecuatorianos. En 1976 fue apresado por la dictadura militar, desde entonces acusado de subversión junto con otros 17 obispos y más sacerdotes y laicos en todo el continente. Prácticamente fue duramente perseguido por su obra que desarrolló especialmente en la provincia de Chimborazo. Los 3 últimos años de su vida realizó su trabajo pastoral a nivel nacional al ser nombrado presidente del Departamento de la Pastoral Indígena en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana por pedido de la dirigencia indígena nacional al Papa Juan Pablo II por invalorable o los invalorables aportes eclesiásticos y teológicos, se lo considera en América Latina y a nivel mundial padre de la Iglesia latinoamericana y padre de la teología de la liberación. Con su transparente vida evangélica mostró a creyentes y no creyentes que el camino de la resurrección pasa por la adhesión y auténtica fe en Jesucristo libertador y una sincera práctica de la justicia a favor de los más pobres entre los pobres, de las clases más desfavorecidas, menos atendidas por el Estado.
Educador nato con una pedagogía liberadora apoyado por el método ver, juzgar y actuar, y con gran respeto por las culturas indígenas, luchó, trabajó y colaboró para los indígenas recobraran su dignidad, su identidad y se organizara para su liberación. Monseñor Proaños está en la raíz del gran árbol que constituye el movimiento indígena. Es el maestro, profeta, amigo, educador, poeta, pintor, eclesiólogo, defensor de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas, periodista, internacionalista, una montaña de oriente y desafío, un chimborazo espiritual, al decir de don Pedro Casaldágila, prácticamente que es un poeta que recogió, o un historiador, por decirlo de esta manera, todas las actividades que fue desarrollando durante su trayecto profesional, Monseñor Leonidas Proaños. Recibió varios doctorados honoris causa, numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales y fue el primer ecuatoriano candidatizado en 1986 al Premio Nobel de la Paz. Escribió numerosas obras, la mayoría de las cuales aún son inéditas, con los derechos de autor de sus libros, remuneraciones de conferencias, retiros y donativos. Creó al final de sus días en su testamento la Fundación Pueblo Indio del Ecuador y el Centro de Formación de Misiones Indígenas. Murió pobre sin tener dónde reclinar su cabeza el 31 de agosto de 1988 y fue sepultado según su propio deseo en el Centro de Formación de Misiones Indígenas ubicado en la comunidad indígena de Pucahuaico, al pie del Taita Imbabura, cerca de su pueblo natal, desde donde nos continúa evangelizando, dice la obra que también recoge parte de la historia que desarrolló Monseñor Leonidas Proaño en nuestro territorio, siempre en pos de los más desfavorecidos, de los pueblos poco atendidos, poco privilegiados y obviamente que fueron los más saqueados, que fueron los más golpeados por los gobiernos capitalistas neoliberalistas que ha tenido nuestro Ecuador, como lo tenemos hasta la actualidad, lamentablemente. De esta manera, compañeros, llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. No se olviden que en la siguiente clase nosotros ya tendremos ya nuestra clase de forma normal. Así que les espero, les invito a todos y cada uno de ustedes a continuar conectándose para seguir tratando temas de bastante importancia dentro del desarrollo académico y formativo de cada uno de ustedes. Señores y señores, una feliz noche.